no se guardan las cosas en el pecho. Les voy a pedir que sean así, que hablen de manera muy franca. Quiero pedirle primero a Adriana que me ponga el video número 18, querida Adriana, porque quiero preguntarle sobre esta sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso tengo hasta ganas de hacer la mañanera los sábados y domingos. Sí. ¿Ustedes qué opinan? A ver, vamos a hacer una votación. Que levanten la mano los que quieran mañanera, sábados y domingo. A ver, hasta ahí. Bueno, son como uno. A ver, manténganla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bájenla. Que levanten la mano los que no quieran mañanera ni sábados y domingos, sino nada más de lunes a viernes. Pues va a haber mañanera, sábados y domingos. A ver, que levanten la mano los que se abstienen. Ahí, bueno, tomo en cuenta la propuesta. Sábado y domingo, porque los conservadores y sus voceros aprovechan el fin de semana. Entonces, pues lo voy a pensar, porque es importantísimo la información. No informan, no se garantiza el derecho a la información por parte de los medios de comunicación convencionales. Entonces, vamos a ver qué hacemos. ¿Quién sigue? Pues ahí tienen cómo esta sugerencia, propuesta del presidente se abría paso esta mañana. Se ha dicho que la mañanera es realmente un ejercicio inédito y yo diría que hasta insólito, que ha demostrado que tiene una enorme eficacia, sobre todo teniendo en cuenta que Andrés Manuel López Obrador enfrenta a un contingente de medios de comunicación corporativos que francamente todos los días se le lanzan a la yugular, pero hay quienes sugieren que a lo mejor no sería tan buena idea, porque primero por motivos quizá de salud, el presidente necesita descansar, o sería ya demasiada exposición del presidente. ¿Ustedes qué opinan? Primero por Alina. Pues mira, en realidad yo estoy totalmente de acuerdo que cualquier tipo de ventaja que puedan sacar los medios corporativos, o sea, a ver, empecemos diciendo que los medios de comunicación no son ni neutrales, ni parciales, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación está más que claro, junto con las redes sociales, que toman partida, y eso tiene que ver tanto por la individualidad del periodista, la periodista, como las subjetividades, como el contexto y los intereses detrás de cada uno de los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo, justamente hace unas semanas me invitaban a ayudar a diseñar, valga el comercial, un curso sobre las estrategias de la derecha golpista para el curso obligatorio que van a tomar la militancia de Morena a cargo del Instituto de Formación Política, y entonces me parecía fundamental hacer un balance sobre estas estrategias, específicamente en el tema de los medios de comunicación, a través de un video, de una conclusión, un debate que tiene Rafael Correa con medios de comunicación corporativos, en los cuales dice, desde que se inventó la imprenta, el interés público, ¿no? Entre comillas, es el interés del dueño de la imprenta. Entonces, también habla sobre cómo es posible que los medios privados tengan que hacer comunicación social pública. Es una contradicción de origen. Y es ahí en donde lo que estamos viendo hoy en México es ese desmenuzamiento, ¿no? Esa capacidad que han tenido las audiencias para identificar con mucha mayor claridad lo que desde el activismo, desde la militancia, desde diferentes puntos se había advertido, pero que ahora lo que permite la cuarta transformación, entre muchas otras cosas, es mirar quiénes son realmente y los intereses que tienen los medios corporativos. Y ahí es en cuando lo habían hecho a lo mejor de forma más sutil en otros momentos, no siempre. Recordemos en México ejemplos de lo que hoy ya conceptual y teóricamente se denomina lawfare. En México hemos tenido muchos ejemplos
Y los medios, no solamente se trata de los medios, se trata del sistema judicial, se trata, en caso de México, más que claro, el sistema electoral, pero los medios han sido fundamentales y tenemos las campañas de Andrés Manuel, es un peligro para México, hemos tenido las campañas del desafuero en el 2004, 2005, ahora, ¿no? De la mano del INE, las campañas en contra de Morena, en contra de periodistas, ¿no? Ahí viene ese ataque en contra de mí, en contra de otros periodistas, por visibilizar la consulta popular, etcétera, etcétera. Y hoy lo que estamos poniendo sobre la mesa es realmente quiénes son que buscan, pero también lo que necesitamos. Y es por eso que espacios como Sin Censura tienen éxito total, porque las audiencias identifican que aquí no estamos para enriquecernos, para comprar una casa en Miami, ni mucho menos, sino para informar, hacer análisis, concientizar justamente de estos temas. Y creo que en ese sentido la mañanera, lo cual es bueno y es malo, pensando en otros procesos que ya han tenido estos ejemplos, ¿no? de comunicación directa con los líderes populares. Esto no empieza con Andrés Manuel, yo sé que es muy debatible, todavía es muy estigmatizado el tema de Venezuela, pero esto viene desde antes con justamente Hugo Chávez, que tenía su programa Aló Presidente, e incluso en una lógica de formación política también tenía su programa Aló Presidente teórico, ¿no? Para hablar más ya conceptual, teóricamente, de lo que se estaba viviendo en esos momentos y lo que y en general, ¿no? Propuestas teóricas, pero también lo tuvo Rafael Correa en sus participaciones, ¿no? Todos los sábados, incluso en otras lenguas originarias, en otros idiomas, también fueron posibles, si no mal recuerdo, las hacía en quechua, que también domina este idioma Rafael Correa. Entonces, hoy en México hemos visto la mañanera como un fenómeno que nuevamente se vuelve a replicar y que es de suma importancia para América Latina, que muchos y muchas están al pendiente. Cuando salgo del país me preguntan mucho sobre la mañanera. Entonces, yo celebro que haya esto, pero también cuando digo que hay algo malo, tiene que ver con qué va a pasar cuando Andrés Manuel ya no esté en contacto directo con la población. No se trata solamente de informar sobre los logros gubernamentales, sino generar estos debates que son tan necesarios en los procesos de transformación. El saber de que el enemigo no es Loret de Mola, ¿no? El enemigo no son individualidades, sino esas individualidades representan intereses mucho más profundos, y yo creo que las mañaneras han permitido eso, ser una palestra de debate, y nos ha orillado a debatir N cantidad de asuntos sobre racismo, sobre clasismo, sobre misoginia, sobre también las carencias de la cuarta transformación, que eso no se debatía en ningún otro momento. Entonces, yo la verdad es que por una parte, insisto, celebro que haya todos estos días la capacidad de poner a debate muchos temas, sobre todo en clave de lo que nos hace falta, lo que estamos por construir o lo que no podemos construir y deberíamos, pero también por otro lado, el hecho de que sea necesaria una mañanera porque no hemos tenido la capacidad de generar debates públicos de manera diaria o constante, semanal, mensual. Yo creo que eso también puede ser jugar en nuestra contra en algún momento, el hecho de que la gente haya, y eso ha pasado con todos los gobiernos progresistas, y con eso cierro, el hecho de que los líderes tengan tal respaldo que no se cuestione incluso si el partido en el gobierno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, sus legisladores, representantes, el líder de la colonia, del barrio, y que todo se logre centrar en la figura presidencial. Entonces creo que esto también sería una oportunidad para hacer un llamado a que no abandonemos las calles, a que no abandonemos el puerta por puerta, los foros, ¿no? Dentro de nuestras comunidades barriales, e incluso el volvernos a reunir en las calles, reconocernos como compañeros, compañeras de lucha. Yo creo que eso es muy importante, porque si se lograron avanzar en golpes de Estado, se lograron avanzar en desestabilizaciones, fue justo porque todo dependía, o muchas veces bastante del proceso dependía en una sola figura. El pueblo tardaba en reaccionar, ¿no? Ese fue el caso del golpe de Estado en Bolivia, hasta que Evo o el MAS no dijo, salgan a las calles, la gente salió, entre que Rafael Correa no hubo un relevo generacional, una formación política de sus bases, pues al final regresó la derecha, hoy representada en Guillermo Lasso, además de la traición de Lenín Moreno. En el caso de Brasil se permitió avanzar mucho en el lawfare, no cuestionar a los medios de comunicación. Entonces creo que también eso es un llamado, si tenemos necesidad
tal cual de tener mañanera hasta los fines de semana, es porque creo que también algo está fallando, no hemos sabido comunicar de manera puerta por puerta, ¿no? En las asambleas, en las calles, en las colonias, y creo que también es un error dejar en manos de una persona todo un proceso que afecta no solo a 130 millones de mexicanos y mexicanas en territorio nacional, sino incluso a más de 30 millones en Estados Unidos y otros tantos millones en otras partes del mundo. Entonces creo que es un doble llamado de qué bueno, ¿no? Que se tomen cartas en el asunto de que la derecha está atacando a través de los medios de comunicación hasta los fines de semana, no descansa la derecha, pero por otro lado, creo que también tendríamos que estar asumiendo lo que nos toca y nos corresponde para que no solo una persona tenga que evidenciar lo que hace la derecha todos los días. Interesante, muy interesante, querida Lina, porque efectivamente el día que se vaya Andrés Manuel López Obrador, que ya dijo que se va a ir y ya no va a regresar, pues ¿quién va a cubrir ese enorme vacío, no? ¿Tú qué opinas, querido Oriol? Pues sí, yo Carolina lo he hecho muy bien. Ha sido siempre uno de los grandes problemas de un movimiento también centrado en una persona, un personaje que significa y impulsa un proceso. Pero este proceso, digamos, requiere siempre este doble eje, vertical y horizontal. El movimiento, lo que fue Morena, sí generó unas bases reales de gente. También muy complejo, porque había desde ciudadanos enojados con todo, gente que sí muy preparada, gente que estaba en luchas sociales de todo tipo, pero al llegar al gobierno siempre, por definición, la nómina impera también. Se defiende la nómina, el proyecto, la persona, pero todo se confunde y además en las bases, como sabemos, la solidez del movimiento no existe. Es decir, yo vivo en Puebla y lo digo porque lo veo real. Lo que fue un impulso de muchos grupos que hubo en Morena está desapareciendo, tomado por dos personajes como Armenta y el otro que no quiero ni hablar, que son gente de la vieja clase, ya no sé si política, que prácticamente que han tomado control, digamos, de un partido, digamos, y no están haciendo, no generan base de ningún tipo, o sea, hacen acuerdos en lo oscurito con un gobernador que, pues bueno, es de Morena, como podría ser del PRD, porque es el viejo estilo de toda la vida, y en ese alrededor la gente no está, y en una ciudad conservadora, como digo yo, que siguen siendo panistas, como eran muchos antes, y como finalmente odiaban, ¿no?, a la gente de la Autónoma de Puebla y la querían matar por comunistas. Ese mundo que existe es una parte, pero la zona metropolitana, digamos, donde está la gente que realmente necesita estos cambios, estas transformaciones, estas mejoras en los salarios, en los sindicatos, en todo tipo de procesos, es fundamental que estén ahí, porque como decimos, es importante que la mañanera, no digo yo apostaría a no ser fin de semana, el derecho a descansar para todos. Yo, si el periodista tuviera que ir cada mañana a las 5 de la mañana a hacer fila en Palacio, me niego, yo ni secretario sería, yo dimito como Tatiana y me voy, porque la verdad yo me voy a dormir a las 2 de la mañana, normalmente me levanto a las 8, duermo mis 6 horas y no podría aguantar ese ritmo. Yo antes ya, como Tatiana, que varía muy mal, sin abrazos ni balazos. Pero dicho esto, es importante esa parte, cada vez falta menos, todos somos más conscientes. Que nos esto queda un año y medio apenas, se puede decir. En el fondo, el 24 ya será puramente, digamos, preelectoral. O sea, queda apenas cuando acabe este año y el próximo. Faltan muchas cosas muy importantes y tenemos ese balance agridulce. Un presidente que ha hecho cosas, ha hecho sobre todo un cambio en el sentido, en el discurso, en la esfera pública. Ha destruido, sobre todo, cosas que parecían intocables durante 40 años de esta transición inacabable, que al menos ha muerto ya como transición, y no aguantamos a ciertos poderes fácticos intelectuales, ya podemos burlarnos de ellos, cuando menos avanzamos muchísimo, pero en ese conflicto total, permanente, en esa polarización, que siendo inevitable y me parece bien, significa también, requiere también que veamos en tu frente realmente con quién estamos. Las fuerzas, no es como un FODA de fuerzas y debilidades, pero existen, son importantes. A veces esas cosas son milagrosas. Insisto, ese último mes ha sido exactamente eso. Cuando dependes de movimientos arriba, un día puede parecer que Monreal ya negoció con la oposición, ya controlan el Senado y de golpe tienen todo el poder, y en 15 días ya parece lo contrario. Pero en ese voluble juego de esferas, lo más importante y fundamental es con lo que Elena recuerda. Siempre que un proceso se mueve solo en las alturas, el peligro es que las bases no están. Y sin esas bases que existen, toda esa gente que ha simpatizado. A ver, yo cuando llegué en 2005 a México,
el nivel de despolitización. Estábamos con Fox y su mujer y los amarres y su candidatura, y era todo un chiste malo, aunque bueno, estaba la gasolina a 6 pesos, eso sí me acuerdo, y el dólar creo que a 12. Pero dicho esto, y todo se destruyó. Fox tuvo el mayor ingreso petrolero de la historia de México y acabó en nada. Era algo terrible realmente. Pero dicho esto, había una despolitización, y bueno, cuando hubo un proceso en 2006 que se levantó la gente, fue muy duro realmente entender cómo el poder ganó y ganó a toda costa. Ahora que se ha abierto esta brecha tan importante, que ahí está, lo más importante es que esos cuadros que se generaron, ese movimiento, ese entusiasmo de la gente real y concreto, que ahí está, tan complejo, de que finalmente nos quitamos ciertas cadenas que estaban ahí, y la posibilidad también de mucha gente de hacer cosas distintas, de generar cambios, pero esos cambios hemos visto lo complicados que son. Estar en un gobierno puede ser depresivo a un grado extremo. Incluso cuando quieres cambiar cosas, te das cuenta de los límites que te imponen. Recuerdo hace pocos días hablando con Hugo López Gatell, ¿no? Los cambios, es decir, las dudas de corrupción de proveedores en medicina son tan brutales que uno ni siquiera sabe cuando llega un avión con medicina si va a llegar un día a un hospital aquí en Puebla. Pero en el camino alguien lo está robando, o lo roban en la farmacia, o lo roban en el traslado, o lo roban los proveedores. Hablamos de un sistema de corrupción, de colusiones tan fuertes, que los cambios son muy complejos, muy difíciles. Más esa estructura de fragmentación del Estado que impide que trabajes en cambios reales. Vemos ahora cosas importantes a ver cómo acaban. Hay cosas como la Ley Federal del Trabajo, los cambios para que la gente tenga vacaciones. 12 días para empezar el primer año que tienen que llegar. Eso es fundamental. Como el tener también a cabeza de vaca, otro tema que a ver si es verdad que cae cabeza de vaca. Hay temas que discutir, pero lo importante es que si nos movemos solamente en cuestión de élites, de luchas de poder, al estilo de los vaticanólogos, los geminólogos, que ahí descubrían las tensiones inherentes en los poderes, no veremos que abajo es donde es importante que se note esa situación, que lo que llegó no termine. Que esa maldición sexenal pues no termine tampoco, no se convierta al siguiente sexenio en una restauración, aunque sea en nombre de algún morenista. Es fundamental, es complejo, es delicado, es un equilibrio muy complicado. Eso es como un mundial, donde un día le apuestas a un partido y luego a un equipo, te lo cambian, nunca sabes quién ganará, aunque gana siempre Alemania, casi siempre pasaban los mundiales últimamente. Pero dicho esto, es importante esa parte que recuerda Lina. Si nos olvidamos que sin la gente no será posible, porque las encuestas de opinión basadas en un solo personaje no son suficientes si abajo no vemos lo que pasa. Y hay que ser honestos, sinceramente. Las cosas a veces no van bien en algunos lugares en nuestro alrededor, lo que dice Alina. Hay que reencontrarnos, hay que remotivarnos también. Pensar en algún encuentro de sin censura, por ejemplo. Hagamos encuentros también de sin censura, de la gente que nos sigue, de la gente que estamos aquí platicando de disparates o discutiendo. Realmente refundemos cosas. Si ya pasó la pandemia, podemos volver a salir, y sería bueno realmente recuperar esa energía colectiva que está ahí, que permanece, y que increíblemente estamos casi llegando al 5º año. Esto era imposible antes, al 5º año ya todo estaba perdido. En cambio, seguimos ahí, sigue viendo campos abiertos, espacios y horizontes. Entonces, pues veámonos más, vayamos a algo más, generemos esa energía que Alina dice que es tan importante, porque eso es la base para que las cosas sigan. Un presidente que pudo y que sabemos que después de él hay que seguir, porque él ya no va a estar. Pues interesante las ideas que han manifestado tanto Alina como Oriol. Les agradezco a los dos enormemente su participación esta noche, como siempre. Interesante, aleccionadora. Alina, ¿por qué no nos dices cómo te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede